Los seguidores de López Obrador dicen que Cárdenas traicionó a la izquierda. No, hombre, no, López Obrador traicionó a Cárdenas, es otra cosa. Cuando no hizo nada ni inició una revolución después del fraude del 88 y se reunió en secreto con Salinas. Vale. Dos cosas. Yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro en 1988 y seguí los acontecimientos de la elección del 88 con muchísimo cuidado, con muchísima atención. La gente estaba muy cabreada porque estaba segura que había habido un fraude, pero no lo podía demostrar. No lo podíamos demostrar ninguno de nosotros que creíamos que había habido un fraude, que esta coalición que se había formado, verdadera coalición arcoíris que se había formado alrededor de Cárdenas, desde gente de derecha social liberal hasta viejos comunistas de leninismo férreo y acerado, y estábamos todos atrás de Cárdenas. Teníamos que haber ganado y algunos datos decían que sí, pero no lo podías demostrar. A mí me tocó ver una ocasión, cuando Cárdenas emprende su gira por todo México después de las elecciones, llegó a un pueblo, en la Sierra Norte de Puebla, me parece, o en la Sierra de Querétaro, no me acuerdo, de estos lugares bastante inaccesibles. Cuando llegó estaba todo el pueblo en silencio en la Plaza Mayor. Ya sabes, el ayuntamiento, la iglesia, la cantina y la tienda. Eso es lo que forma generalmente la Plaza Mayor en esos pequeños pueblos. Y había un templetito de mierda ahí, donde se iba a subir Cárdenas. Llegó Cárdenas y estaban todos así. De pronto te das cuenta que uno traía machete, el otro traía un palo, y el otro traía la escopeta del abuelo. Callados. Llegó Cárdenas, se subió al templete y el que al parecer era el jefe o líder del pueblo, dio un paso al frente y dijo: usted ordene, ingeniero. Y yo dije: ay, mi madre. Si el ingeniero dice en este momento vamos a tomar la Ciudad de México, esta gente va a tomar la Ciudad de México. Y Cárdenas, un hombre muy tranquilo, absolutamente alejado de todo tipo de verba enardecedora, dijo: bueno, yo no ordeno, pero yo lo que les propongo es que hagamos un partido para garantizar que si ganamos otra vez no nos roben las. Y no hago más porque no puedo demostrar que hubo un fraude. Eso me parece políticamente un irresponsable. O sea, iniciar una revolución yo no creo que lo hubiera hecho bien a nadie. Lo malo fue que luego el PRD cayó en manos de gente como Quintero y como López Obrador y como los chuchos, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido una irresponsabilidad total y mucha gente lo quiso. Así que no hizo nada, hizo un partido sin el cual que tenemos ahora en México no sería presidente. O sea que a ver si le bajan. Y dos, si se reunió en secreto con Salinas, quiero pruebas. Y quiero pruebas de para qué fue la reunión. Porque verá, yo conozco mucha gente que se reunió con Salinas, mucha gente. La pregunta es qué se decidió, de qué se habló y qué se acordó en esa reunión. Y si no hay pruebas, que se callen. Se callen.